una encuesta que publicó el presidente Gustavo Petro. Dice así es, pero la publicó Blue Radio. Opinen Mañanas Blue. ¿Usted cree, la pregunta, ojo, ¿usted cree que hay un golpe de Estado contra el presidente Gustavo Petro tal y como el presidente Gustavo Petro lo dijo o lo dice? Envíenos sus comentarios. Bueno, pero acá ganó el sí con el 62%, el no con el 38%. Votos, total votos, 41.448 votos. Y la compartió el presidente Gustavo Petro, así es. Ramón dice que qué milagro que Blue Radio sacó Sí, ese claro. resultado. Yo le voy a decir por qué. Ujú. Resulta que en internet, por ejemplo en X, como eso no, los dueños de X no tienen nada que ver con Caracol, por ejemplo, ellos no tienen cómo manipular los resultados de una encuesta en X, por ejemplo, Ujú. en una red social. Y ahí me parece que es una manera mucho más transparente comparando una encuesta con las que ellos postean allá cuando solamente se encuestan entre ellos mismos. O sea, yo con yo allá en la mesa de diálogo, por ejemplo Sí, en Blue sí. Radio, cuando ellos se preguntan entre ellos y salen a decir que encuestaron a más de 1.000 personas en Colombia cuando no llaman a nadie. Y entonces son encuestas fantasmas, pero aquí esto es difícil de manipular. Por eso se hace el milagro. 41.448 votos. Mientras ellos cuando salen a publicar las encuestas como las de Inbamer o entre otras, ellos dicen que encuestaron a 2.000, menos de 10.000 personas, cuando en Colombia somos más de... ¿Cuántos millones de personas somos en Colombia? Imagínense. 50 millones. Somos 50 Entonces, millones de habitantes. Lo que pasa es que ellos, por ejemplo, lo que es Blue Radio, Caracol, RCN, esas encuestas las hacen, pero en la parte, no en la parte periférica, sino, por ejemplo, en el centro de Bogotá, por ejemplo. Entonces, se la hacen a gente que saben que es de la oposición del presidente Petro. Por eso esas encuestas nunca favorecen al presidente, porque siempre está por debajo del tope prácticamente, está por debajo. Entonces por eso aparece. Que la encuesta de Guarumo, que sacó esta encuesta y que apareció el presidente más bajito de rating que lo que tenía anteriormente. que perdió Entonces, y popularidad. que perdió mucha popularidad. Inbamer, la misma situación. Hay encuestas que son más reales, que por lo menos si lo colocan por debajo de la popularidad, no lo colocan tan abajo. Pero es que esto sí lo colocan es supremamente muy abajo. Entonces, yo creo que esas encuestas, si usted, por ejemplo, hace una encuesta del presidente Petro, por ejemplo, que vayan a La Guajira, por ejemplo, o que vayan, por ejemplo, a la misma Barranquilla. En Barranquilla al hombre lo aprecian mucho. No es que Entonces, sino ver las plazas públicas como en Cali, claro, lleno total. exactamente, lleno total. Y en todos los barrios donde estuvo esta semana, en todas esas ciudades, Sí. donde él llega, es como ver un Y, concierto de un y si usted, artista como un y si usted, exactamente, y rockstar. si, y si usted mira, por ejemplo, las encuestas ahora, no pasa del 42% de popularidad. De pronto por ahí le colocan 45% y al resto bien abajo. ¿No? Y como lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo, la verdadera encuesta de todas, porque tampoco se puede creer en las que se hagan en internet como las que acabamos de publicar, porque No, no, por claro. ahí pueden ser manipulables por los hackers, por ejemplo, Sí, sí. o los bots, o los anónimos, etcétera. Única encuesta creíble, aunque en Colombia también pueden manipular esa encuesta que voy a decir a continuación, es la donde la gente sale a las calles a votar masivamente, pero esa encuesta, por ejemplo, se comprobó donde ganó el presidente Gustavo Petro. Ahí, en esa encuesta electoral, en las urnas, ganó el presidente Gustavo Petro contra Rodolfo Hernández, que lo daban por presidente precisamente en esas encuestas que estamos hablando aquí, allá en Blue Radio. Ahí daban por ganadora a Rodolfo A Hernández, lo Rodolfo mismo en Hernández, sí. Semana. Ahí se comprobó que, que esas encuestas no tienen que ver nada No, con era en la la mañana. realidad. Era en la Una encuesta de mañana, sí. mañana. Entonces, para mí,
con ese antecedente más reciente que fueron las votaciones presidenciales donde ganó el presidente Gustavo Petro, para mí tiene más credibilidad el día electoral que esa encuesta. Esa es la verdadera encuesta. Aunque como Sí, les claro. digo, cualquier cosa puede pasar también en unas elecciones, porque mire lo que dijo el presidente Gustavo Petro recordando la historia pasada y además la más reciente, donde siempre se han robado las elecciones, para no mencionar cuál. Para mí todas las elecciones anteriores al presidente Gustavo Petro han sido también manipuladas fácilmente con la registraduría, porque hay un dicho que dice que la registraduría es la que elige. Entonces, Yo esas creo que, tampoco se yo creo pueden que en el, do- confiar. en el, en el 2018 ganó Petro, pero le robaron las elecciones. Sí, por eso le digo. Ujú. Ahora porque se pusieron pilas con toda la tecnología que utilizó la campaña del pacto histórico, si no se las hubiesen robado. Con la revista, Se pusieron pilas, con la pero registraduría si no se paralela ponen que... pilas ahora, se las pueden volver a robar ahora en las otras elecciones si el progresismo lanza un candidato presidencial.